A la mesa de los viernes. Aldrin Briceño, bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal, José Luis? Siempre un gusto saludarte, saludar al público y por supuesto a Freddy Heredia, que ya está con nosotros. Freddy Heredia y su Moleskine, Ándale. a la que hay que tenerle miedo. Hoy vamos a ser reactivos porque seguramente lo que estábamos platicando fuera de micrófonos, el buen Freddy trae información bastante álgida. De los dos bandos. De todos los bandos. De todos los bandos. Y bueno, hay muchos temas, varios temas más bien, para sentar sobre la mesa. Y uno de ellos, para empezar a provocar, diríamos, esta conversación, es el hecho de que buena parte de los servicios, aquí ya lo hemos comentado, servicios de salud, educación, y ahora en el tema económico, van a ser federales. Es decir, las órdenes, los planes, proyectos, la obra misma, viene instruida desde las distintas secretarías federales. En el caso de obra pública, por ejemplo, todo lo que el gobierno invierta va a ser a través del ejército, a quien han instruido para que fomente, rescate las carreteras nacionales, 4,000 millones de pesos. Bueno, en el tema de la economía, conversando con Hermilo Barrera, él nos dice que Marcelo Ebrard ya instruyó, porque así lo dijo, ya nos instruyó para que el gobernador y un servidor llevemos a cabo los principales planes y proyectos que empiezan con Puerto de Altura, con los polos del bienestar y con las ramales del Tren Maya, obras que también hará el gobierno federal. Entonces, luego, localmente, ¿a qué nos vamos a dedicar? Bueno, José Luis, evidentemente yo creo que muchas de las cámaras empresariales están haciendo precisamente ese tipo de preguntas, que finalmente cómo va a ser... Perdón, hay cámaras. No, supongo. ¿No? Cámaras okay. y colegios. Y colegios empresariales. Existen, sí. ¿verdad? Existen. Ok, sí, deben de estar por allá. Existen, pero están invirtiendo. Invertidos. Invirtiendo. Okay. O sea, son parte después del juego. Bueno, al final de cuentas yo creo que están viendo las posibilidades de la subcontratación, dicho por la gente que está en estas cámaras y colegios, que de alguna manera están buscando y están viendo qué va a salir de lo que vaya dejando este gran tiburón, por decirlo de alguna manera, como parte de esto que se va a generar como las grandes obras emblemáticas en el estado de Yucatán. Bajo esa lógica yo creo que eso es lo que están únicamente advirtiendo en este momento, porque ven que la fuerza con la que se va a construir, o en este caso, más allá de la fuerza, la estrategia que va a seguir el gobierno federal, va a ser el mismo que se ha seguido en los últimos 6 años. Entonces, muchas de estas empresas y muchos de estos empresarios están viendo la manera de colocarse en la línea de los flujos de dinero que finalmente vayan a ir generando estos proyectos emblemáticos. Pero si desde la Ciudad de México se deciden los temas, hay que ir a ver entonces a la gente. A mí me llamó mucho, Aldrin, José Luis, gracias. A mí me llamó mucho la atención lo que el secretario de Economía dijo. Vamos a ver el catálogo que nos van a mandar. O sea, ¿qué catálogo te van a mandar? Tú no tienes la iniciativa de ir a buscar, porque hay mucha diferencia con el secretario anterior, con Ernesto. Ernesto estaba en los mercados, muy proactivo. Estaba viendo a ver qué es lo último que hay. Lo último que hay es en tecnología. ¿Qué parte de la tecnología? Mientras los otros hacían sus planes, sus desarrollos, él ya estaba viajando, pero además se ponía de acuerdo con las instituciones educativas para que haya esa mano de obra preparada y que estemos a la vanguardia. Hoy da miedo cuando te dicen, vamos a ver qué catálogo, como si fuera esto ropa íntima, como si fuera de zapatos. Vamos a ver el catálogo, lo que hay, ¿no? No, incluso les dejaron el camino hecho, no quieren reconocerlo, y eso me parece... Y lo valoran. La pregunta es, ¿valora lo que les dejaron? Es exactamente el tema. Es decir, yo no oigo que mencionen los nombres desde Rolando Zapata, con el tema de la Secretaría de Innovación, que fue un acierto descentralizar de la SEP, de la CGI, descentralizar a la educación superior. Y aquí lo conversábamos con Rolando Zapata el otro día. ¿Por qué lo hizo? Dice, porque yo creo que la Secretaría de Educación tiene suficiente, el 80% de la educación es básica. Y a eso se tiene que dedicar la Secretaría de Educación. Cuando tienes a la educación superior en el mismo catálogo, pues la descuidas y le dedicas unas migajas del apoyo. Y dice, quien viaja con el secretario de Fomento Económico es la titular o el titular de la Secretaría de Innovación.
porque los empresarios dicen, oye, yo me quiero asentar, Fincantieri, por ejemplo, industria armadora, naviera española, italiana, me quiero asentar en Yucatán, pero necesito soldadores, necesito equipos de logística, ingenieros en esto. ¿Los tienes? No, prepáralos. En 3 años vamos a entrar a este terreno. Claro. Todo se prepara con mucho tiempo, ¿eh? Entonces acá lo que llama mucho la atención es, para empezar, que te den el catálogo. Del catálogo, ¿qué puedes adquirir en el catálogo? O sea, ¿qué te van a dar? Diferente es que tú digas, aquí me estoy preparando para hacer esto. Desde aquí, desde lo que hay acá. Por ejemplo, la Secretaría de Innovación, no sé si sabrán, los grandes laboratorios que existen en el parque científico, que incluso las grandes economías se mueven por esos laboratorios. ¿Sí sabes que existe la tentación de quitarle a la Secretaría de Innovación a la educación superior? Ah, mira. Y dejar... y de nuevo regresársela a la Secretaría de Educación. Sería un desacierto, un grave error. Existe la tentación de que esto ocurra. Porque una cosa es el diálogo en la academia, una cosa es el diálogo en la ciencia y tecnología, y otra cosa es el diálogo en la educación básica. Yo creo que bastante trabajo tienes en educación básica, y déjale a los científicos, déjale a las universidades que tienen sus propias agendas. Raúl Godoy fue el primero. Claro, Raúl sabía lo que estaba haciendo. Un hombre con sus contradicciones, claro. pero muy enfocado en el tema. Mira, yo creo que los gobiernos son siempre claroscuros, ¿no? Hay situaciones en donde se deja una parte luminosa, pero hay otra en donde se cometen errores, y que son errores que atrasan el desarrollo de la sociedad. Eso es indudable. Ahorita estamos viendo una curva de aprendizaje. Esa es una curva de aprendizaje. Esperamos que esa curva de aprendizaje sea el menor costo posible social, para que se tengan estos. El hecho de demostrar... conocimiento y el hecho de no se hizo bien. Y el hecho de no reconocer, talento, los gobiernos de quienes encabezan. Pero no olvidemos una cosa, los gobiernos también tienen un marketing. Esto de cambiar colores es parte de ese marketing, y todos los gobiernos lo han hecho, y es parte de ese marketing. ¿Se justifica o no se justifica? Y las razones de esta justificación se pueden dar o no se pueden dar. Entonces, yo creo que esa es una discusión que es importante que se dé por la propia sociedad, pero nos hemos concentrado únicamente en los baches. Y los baches no son el único problema que tenemos como de hecho, es sociedad. El menor de los problemas. Quizá es el menor de los problemas, porque si tú me hablas de los baches que hay en la ciudad de Mérida, yo te puedo decir de los baches que hay en muchas ramales carreteras que hay hoy entre municipios de los estados del estado de Yucatán. Donde se tragan un auto completo. Bueno, estamos hablando de una mala conformación o un proyecto en donde no nos dicen las razones de por qué hay tanto bache. Todo el mundo está queriendo tapar el bache. ¿Y por qué utilizo el ejemplo de los baches? Porque finalmente en medicina o en la parte médica, en la parte educativa, en la parte de investigación, seguimos esa misma priorización: tapar baches y no entender cuáles son las verdaderas problemáticas. Hoy están viendo un catálogo, como tú dices, que como principio yo no lo veo mal. Si no hay lo que estaría mal es no tener una agenda desde lo local. Una agenda desde lo local. Oye, ¿va a haber cobro, por ejemplo, de cambio de placas? ¿Cuándo se va a hacer el cambio de placas? Porque son formas en donde el propio gobierno recibe recursos frescos por parte de la ciudadanía. Y esos recursos, ¿dónde van a ser asignados? Esas son las preguntas de largometraje, por decirlo así, que tenemos que ver, porque se oye muy bonito el tema del renacimiento maya. Muy bien. Pero ¿qué significa el renacimiento maya? ¿Y cuáles son los puntos específicos de ese renacimiento maya? Por ejemplo, ¿por qué se está indignando la sociedad? Porque la misma sociedad sobre todo la sociedad de acá yucateca, ya lo decían en Playa del Carmen. Te dicen, ya votamos. ¿Qué sigue? Este dinero que vas a gastar en pintura no lo necesitas en gasolina para salvar a los pescadores. Realmente es una prioridad urgente pintar los camiones. Bueno, hasta Globito y Bizcochito ya quieren cambiarlo, ¿no? Dice la memecracia, ¿no? En una zona de burla, en un son de decir, óyeme, por favor, ubícate. Y también nos estamos dando cuenta que somos el primer lugar en caso de influenza. Y tú vas al sector salud, vas al hospital Orán y te dicen, ¿y la del COVID
todavía. Pero como es que eso. si tú le pudieras decir a las enfermedades, espérate, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita capacidad, Lo lamentable. se necesita Y por eso atender alguien al comenta pueblo. Pero lo curva de lamentable, aprendizaje. lo lamentable, Que no sea Freddy, tan es que prolongado. no hay Bien, nadie que sí. dé una política pública de comunicación. Ve el hierro que acaban de decir. Un director de la Ishmaquil dice una cosa y después oficialmente lo desmiente por parte del propio gobierno. La 4T así es. Hoy dice una cosa, mañana dice no puede otra. ser, pero no puede y no ser. es curva de aprendizaje, es el sello de la Tiene que haber una casa. política O de sea, comunicación y esa política de comunicación se tiene que seguir por todos los actores políticos. A ver, la gran política de comunicación hasta este momento Es en el lo que- gobierno de Joaquín Díaz es la elección de la reina de Ishmaquil. Independientemente de que pinten los vaivenes de guinda, que supuestamente son los que están llegando y son los que se van a incorporar de nuevo a las rutas, creo que en el tema del transporte público estamos corriendo un grave riesgo de desandar el camino que ya se ha logrado. Mira, Fíjate que se sabe que Rafael Hernández Cotasec ya no está muy cómodo con el cargo. Ya parece ser que lo han estado bombardeando desde distintos frentes, la manifestación de taxistas, la toma de la Alianza de Camioneros de Yucatán, que ya no es de esa empresa, y otras exigencias más que se van a ir generando en torno a esta posibilidad. Incluso se dice que en breve él podría pedir licencia o separarse del cargo por motivos de salud, por cualquier otro motivo. No olvidemos que esta Porque agencia ya es te autónoma. Pero si no te apoya tu gobernador o el gobernador o el claro. Estado, no tienes nada que hacer en esta instancia. Aquí el problema, y yo diría, si va a mejorar el sistema de transporte quitando al señor Cotasec, adelante. Pero estamos viendo que en el gobierno ni siquiera se ponen de acuerdo cómo van a cobrar en Ishmaquil, que si va a ser por tarjeta, que si no va a ser por tarjeta. No, pues es que la verdad, hoy dicen una cosa, mañana dicen cosa. Imagínate cómo van a, o sea, alguien capaz que para empezar que entienda el nuevo sistema de transporte. No es si se queda o se va, habrá alguien capaz. Regresamos a la comunicación. Hay un señor de apellido Sawi y un señor de apellido Evia que sí saben lo que es el tema del transporte público. Me imagino. No, hay un tema que se llama capacidad de interlocución y capacidad de comunicación. Y yo creo que los funcionarios de cualquier nivel, dentro de cualquier gobierno, José Luis, Freddy, tienen que tener esa capacidad de interlocución para con las personas que son parte de sus sistemas. Y yo lo que he visto de parte del señor Cotasec es una pobre capacidad de interlocución. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no te tiene que abordar un taxista. Puede ser armado, puede no ser armado, pero si hay una persona que quiere hablar contigo, tú tienes que tener esas puertas abiertas. Hoy el ejercicio, por ejemplo, que hace el gobernador de tener una audiencia pública, yo creo que es algo rescatable. Abrir la puerta para que la gente... Eso de la audiencia pública, ¿tú crees que el campesino de Shul tiene dinero para llegar? Lo van a ir a buscar. Diferente es que tú vayas a la comunidad. Imaginemos un alcalde que sepa trabajar y vea a ese campesino de Shul o ese campesino de Tacmec o ese campesino de cualquier lugar y que lo lleve directamente a enfrentarse con el gobernador y que le diga al gobernador su sentir. Eso sería una joya. Y yo creo que un gobernante no puede rehuir a esa discusión. Puedes no tener puedes no estar dándole la razón a todos. ¿Quieres ver los problemas? Ve al lugar. Ve al lugar, no que menos escritorio y no sé qué tanta cosa. También eso ve a los lugares. Ve a los lugares. Pero una cosa no es excluyente de la otra, por favor. No, yo no estoy diciendo que esté mal, pero realmente quieres ver los problemas. Quieres ver los problemas. Vete a las comunidades. Pero también está bien este ejercicio. O sea, está bien este ejercicio. Para la nota. Para lo que tú quieras, para la persona que va a hacer las cosas y también para el periodista que va a ver, oye, ¿qué hay detrás de esto que dijo? Claro. Va a haber un seguimiento. No, incluso fíjate, de estas peticiones. Llega este campesino, yo creo que eso es un buen ejercicio. Llega este campesino de Shul y hace el siguiente planteamiento. Yo quiero producir, de Ixil, por ejemplo, quiero producir cebollitas. Así es. Pero no me están apoyando con energía eléctrica, la tarifa es muy alta, etcétera. Oye, tomas nota y el mismo reportero construye una historia. ¿Cómo se llama? El campesino de Ixil, me están quitando
quitando mis tierras. Oye, o sea, ¿va a haber resolución? también Claro. eso, claro, también eso. La secretaría Al lugar. encargada no me quieren atender, A gobernador. ver, ahí está, ¿de qué lado? A ver, oye, yo creo que esos Aquí el ejercicios... tema va a ser seguimiento. Efectivamente. Y solución Y de problemas, respuestas. sea quien sea. Sí. Y el Cervera lo hacía Bueno, en la comunidad donde tú claro, comentas. Pero claro. bueno, aquí puede ser de las dos vías. Ojalá. A ver, ¿cuál fue el Claro. gran punch de muchas administraciones panistas de antaño? El miércoles ciudadano. ¿Estaba mal el miércoles ciudadano? No. ¿Cuándo se empezó a abaratar el miércoles ciudadano? Cuando el presidente municipal ya no iba. Y solamente iban los directores. Ahorita se están yendo a las colonias Ah, directamente y a las comisarías. y qué bueno que ¿Por lo qué? hace. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te vengan a decir, Efectivamente. mira, esto, a que tú vayas No, y incluso y el él presidente dijo municipal. que lo va a hacer así, Y- va a ser un tiempo en Mérida. el Palacio y luego... Qué bueno, qué bueno. Y a lo que qué yo bueno, voy es que qué bueno. ese tipo de seguimientos son importantes por parte de la ciudadanía. Y qué bueno que se hace. ¿Por qué? Porque entonces se cala al propio gobernante. Porque tiene que escuchar las cosas que muchas veces no son agradables de Y escuchar. que tengas Eso la es- capacidad es- de evaluar a tus funcionarios. Y de responder. Y de evaluar a tus funcionarios y decir qué tan eficientes Ese están es- siendo ese en es el el tema ejercicio de la del poder. dirección. Por ejemplo, a mí me gustaría, ¿verdad?, que el gobernador del estado vaya y ponga igual su mesa y platique con sus hermanos pescadores, como él le llama, porque le llama hermanos pescadores, y que se ponga a ver cómo está la solución. Claro. Y no echándole culpas a los demás. A ver, vamos a Oye, hacer una ni solución. tampoco Claro. endiosando a la Marina. Claro, por favor, ¿no? claro, por Cada favor. uno, tiene o sea, que cada uno tiene sus responsabilidades. y hay sí, que re- lo y has hay dicho, que- cada uno tiene A su ver, responsabilidad y tienen y las que asumen. reconocer, y se tienen que Ahora, asumir. llevamos 25 días de gobierno, hoy es viernes 25 de octubre, es fácil de saberlo. En la línea del tiempo, recuerden ustedes que había golpes de efecto cuando los gobernadores llegaban. Sí, cómo no. Por ejemplo, el día 17 de octubre, Mauricio Vila anunciaba 47 unidades médicas para que salieran justamente en el marco del mes rosa, para que salieran a dar servicio en los consultorios desde lo local. Eran 47 unidades, día 17. Y el día 17 Joaquín Díaz Mena entregaba una máquina de coser a una persona, la máquina con un valor de 50,000 pesos. Esa línea del tiempo tiene que verlo la persona que está asesorando en materia de comunicación al gobernador del Porque una estado. cosa es ser mercadólogo y otra cosa Exacto. es comunicar. Y saber comunicar. Porque esos efectos, no solamente mediáticos, sino de ejercicio de gobierno frente a la sociedad, te van anunciando el talante y el talento de quien está al frente del Ejecutivo. Yo quiero ser gobernador, por ejemplo, Sí. dirías, pero ¿quieres ser gobernador para gobernar o solamente quieres ser gobernador? Es como aquel que dicen, yo quiero ser escritor. No, tú tienes que escribir primero. Y eventualmente te llega el título, si es que te llega de escritor. El y hay gente ejercicio que es dice, ese. yo soy gobernador y listo, con eso estoy servido. Pero gobernar y meterte de lleno en los problemas y saber elegir a tus funcionarios para que te representen, porque al final el que se lleva las flores y las guirnaldas es el gobernador, o el que se lleva la paliza también es Está el claro. El gobernador. ejercicio de poder tiene que tener un objetivo y ese objetivo es la transformación positiva. No es cualquier transformación. Tiene que ser una transformación con el apellido positivo, una transformación que verdaderamente construya dentro de la sociedad. No es solamente decir vamos a transformar, porque hay transformaciones negativas. Sí, claro. Hay transformaciones que nos hacen retroceder como sociedad. Aquí había un gran bosque, meto la maquinaria Oye, no, y transformé. ya transformé. Claro. No, Un gran lo que edificio. la Claro, sociedad tiene que exigir es una transformación. Está muy bien el eslogan, transformar, pero transformar positivamente. ¿Para dónde? En construcción con sentido, con propósito. Un gobernador se puede simplemente colgar su hamaca y decir que me administren el Estado, Claro. y ser un gobernador administrador, pero un gobernador que entiende la función del poder público es un gobernador que tiene que transformar Y que bajo también- la lógica de lo Oye, positivo y, también- en beneficio y de la que sociedad. también meta la mano cuando la federación se está pasando de rosca. Es a no, lo que claro. yo voy, es a lo que Claro. yo voy. Mira, yo creo que lo primero con lo que va a tener que navegar o enfrentarse, ver lo positivo y lo negativo, en este caso el gobernador del estado, es con el centralismo. Porque así como todo está centrado y no tú se va a puedes... enfrentar, lo va a propiciar. Claro. Ya lo estamos Claro. Ese centralismo que muchas veces te va a decir, esto tienes que hacer cuando aquí no se da,
hay otras formas de hacer las cosas. Cada comunidad es muy diferente, ¿no? Yo creo que aquí van a mí me llamó mucho la atención la presencia de Rosas Moya en el Senado y en el Congreso de la Unión y todos los grupos parlamentarios apoyando a alguien que está en un proceso de ser un gobernador defenestrado por la historia, por todo lo que ha pasado, por todo lo que no ha explicado, por todas las muertes que han ocurrido en Sinaloa. Rocha Moya. Y Rubén Rocha Moya. Sí, dije. Y este personaje es arropado por el poder. Mañana entonces lo van a dejar tirado en el camino. Porque la verdad va a emerger en cualquier momento. Por supuesto. Y no es favorable con ese gobernante. Ese es el tema. Peor es cuando todo Ese el es el aparato tema, del cuando Estado, te tus entregas al gobernadores, centralismo. le firmas una carta así como diciendo, eres lo mejor y eres inocente. Pues ya nos acabamos el tiempo. Señores, muchas gracias. Al contrario, José Luis, un gusto. Aldrin Briceño. Gracias, don José Luis, gracias. Freddy Heredia.